Muy bien, hermanos. Como les decía, vamos a meditar en esta oportunidad sobre la doctrina o el estudio sobre el Espíritu Santo de Dios. Y ustedes seguramente tienen su apunte, lo voy a compartir le voy a compartir la pantalla allí. La lección número 4 es esta. Y vamos a comenzar desde este punto, cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida. Entonces hay algunos conceptos que están aquí, que son muy claros, que dice: en el mismo instante que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti. Entonces esto es una verdad fundamental, trascendental, que el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti. ¿Cuándo? En el mismo momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo vino a ser morada. ¿Sí? Esto es una verdad, es una realidad. Lo debemos creer, más que sentirlo, lo debemos creer, que el Espíritu Santo vino a ser residencia, vino a ser morada, y vino a tener vida y a dar actividad. Y vamos a ver algunas cosas que lo que significa el hecho de que el mismo Espíritu Santo vino a ser residencia, morada dentro de nosotros. ¿Cuándo? En el mismo momento que creímos, no antes ni después. Justo en ese momento el Espíritu Santo vino a ser residencia permanente. Dice, de la Trinidad, el Espíritu Santo es probablemente la persona más incomprendida e ignorada por la mayoría de la gente. Esto es una verdad. Es incomprendida, ignorada. Y esto trae como consecuencia, o que se habla demasiado, cosas que el Espíritu Santo, cosas que la Biblia no dice acerca del Espíritu Santo, o se lo ignora, todo lo que el Espíritu Santo, toda la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso vamos a tratar de ver algunas cosas importantes que tienen que ver con la actividad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El propósito de esta lección es proporcionar al cristiano una comprensión básica de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida. ¿Sí? ¿En dónde encuentro yo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Sí, ya eres una persona salva, si ya recibiste a Cristo. ¿Sí? En el momento de depositar fe en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Por eso es que una persona tiene que saber que en un momento en su vida ha depositado fe en Cristo, ha recibido a Cristo como Salvador, ha creído en Jesucristo como Salvador, que esto fue en un momento particular de la vida, en un momento decisivo, en un instante de la vida. A veces es un poco difícil pensar en esto porque hay personas que dicen, bueno, yo sé que soy cristiano porque poco a poco yo empecé a ir a la iglesia y me empezó a gustar el tema de lo que es la iglesia y las prédicas, etcétera, etcétera. Entonces creen que son cristianos porque se introdujeron en un estilo de vida. Y lamentablemente a veces esto es lo que hace que la persona se da cuenta tarde o temprano que no es cristiano, porque el Espíritu Santo no mora, porque la persona tiene que, en algún momento de su vida, tiene que recibir salvación, tiene que recibir a Cristo. ¿Sí? Por eso es que tiene que escuchar el mensaje, entenderlo y depositar fe en la obra de Cristo para salvación, y allí recibir a Cristo como Salvador, creer en la salvación que Cristo ofrece, recibir a Cristo. Entonces, en ese momento, cuando cree en Cristo, es salvo y el Espíritu Santo hace morada en el creyente. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén, sí, bueno. Bien. Ahora, ¿dónde dice, esto es importante, dónde dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo hace residencia permanente? Y bueno, ahí tenemos algunos pasajes que
en donde dice que el Espíritu Santo hace residencia. Juan 14, 17. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y en el versículo 17, dice, hablando Jesús del Espíritu, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con ustedes y estará con ustedes. Gracias por permitirnos ¿Sí? a estudiar. Voy a pedir a... Ahí está. Fíjense, Jesús diciendo, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí está hablando de la persona de Cristo viviendo con ellos. O sea, Cristo, la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos en ese momento, cuando Jesús estaba hablando, y dice, y estará en vosotros. Lo que le está diciendo Jesús es que el Espíritu Santo va a venir a hacer residencia en ellos, en los discípulos. ¿Sí? Entonces nosotros somos, al ser discípulos de Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo, y se cumple la promesa del Señor que dice que estará en nosotros. Específicamente, el Señor Jesús estaba hablando de cuando en un momento los creyentes iban a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en un día donde ellos estaban reunidos celebrando la fiesta de Pentecostés. Los judíos, los creyentes en Cristo Jesús estaban allí, y ahí en ese momento recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a hacer residencia en ellos, y además ellos comenzaron a tener manifestaciones de la vida del Espíritu en ellos, hablando en otros idiomas, hablando en nuevas lenguas, profetizando. Entonces hubo una manifestación sobrenatural y milagrosa del Espíritu Santo en ese momento, ¿sí? Ahora, cuando una persona cree en Jesucristo, no quiere decir que va a haber enseguida una manifestación de hablar en lenguas, o no necesariamente, ¿sí? No tiene por qué haber una manifestación sobrenatural. Simplemente con creer en el Señor, uno puede experimentar emocionalmente una paz, un gozo, un alivio, la presencia del Espíritu Santo, pero no necesariamente una manifestación sobrenatural, ¿sí? En 1 Corintios, veamos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Vamos a ver, 1 Corintios 6, 19 al 20. Le dice el apóstol Pablo a los creyentes, le dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, lo que está diciendo es que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Cuando dice templo, quiere decir que allí es la residencia del Espíritu Santo, que nosotros tenemos de parte de Dios, y que por lo tanto el Espíritu Santo es el dueño. Si no sos vuestro, esto quiere decir que ya el propósito de hacer residencia en nuestro cuerpo, en nosotros, es porque Él toma posesión de nosotros, y Él es el dueño, ¿sí? Nosotros no somos dueños de nuestra vida, el Señor es el dueño de nuestra vida, es el que hace todas las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que someternos a su voluntad, ¿sí? Esto es como, el Espíritu Santo no es un huésped invitado, o sea, que vive conmigo, o sea, yo tengo mi casa y Él vive conmigo, y bueno, vivimos los dos. No. Él hace residencia en nosotros, y Él es el dueño, Él es el que gobierna, el que reina, y Él es el que nos da una nueva identidad, ¿sí? No somos nosotros con una persona conviviendo ahí, por el Espíritu Santo, alguien que está viviendo ahí en un rinconcito de nuestra casa. No es la idea esa.
El Espíritu Santo quiere decir que Él es dueño, Él hace residencia y Él tiene que gobernar su casa. ¿Sí? Un poquito lo que hablaba el domingo de hacer residencia, morada y tener control. ¿Sí? Esto es lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo a ellos, ustedes no tienen que vivir su vida como se les da la gana, porque ustedes tienen el Espíritu Santo, ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo y ustedes no son dueños de su vida. Su vida tiene un dueño que es Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí tenemos dos pasajes que hablan específicamente de que el Espíritu Santo reside, vive en nosotros, en nuestro ser. Gálatas, otro pasaje en el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 4 y versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre significa, es una expresión, un clamor cariñoso y una forma de expresar papá, es como decir papá, es la expresión de un hijo clamando por su padre, una expresión muy, muy tierna de un hijo hacia un padre. Él es tu padre y el espíritu es el que clamaba padre, porque dice que nosotros tenemos el espíritu de Cristo. En realidad tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos residiendo en nuestro ser, pero estamos enfocando en la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, que dice, envió a nuestros corazones. ¿Sí? No somos hijos, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto es algo muy, muy revelador, incluso cuando recién se estaba proclamando el Evangelio, todos estos pasajes, esta doctrina del Espíritu Santo era hermosa, es hermosa, porque generalmente las religiones enseñan de una relación entre un ser finito, como es el ser humano, y un Dios infinito, al cual el ser humano trata de conocer y relacionarse con ese Dios, y siempre va a estar sintiéndose como en un estado de inferioridad tal que lo va a llevar a un pensamiento bueno, no alcanzaré nunca a agradar a este Dios, pero nunca voy a alcanzar a cumplir las demandas de Dios. Pero aquí lo que está introduciendo es el concepto de que Él es Dios mismo viviendo en ti. Por eso es que las demandas de Dios, tú y yo las podemos cumplir por la razón que tenemos el Espíritu de Dios, que nos guía a hacer la voluntad de Dios, que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, y que transforma nuestro ser conforme a la imagen de Dios. O sea, que el Espíritu Santo hace de nosotros una nueva criatura. Por eso es que nosotros tenemos una vida que puede vivir conforme a la voluntad de Dios completamente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando uno piensa y dice, realmente yo no puedo hacer esto, yo no, sé que tengo que hacerlo, pero no puedo porque no puedo, y uno siempre está con esa creencia de que no puede, esto es una falsa creencia, ¿sí? Es muy falso, porque en realidad todo lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos anima a hacer, lo que Él nos exhorta a hacer, lo podemos hacer por el poder del Espíritu que mora en nosotros, que es infinitamente superior a la fuerza de voluntad que podamos tener. ¿Se entiende? Efesios 2:22. Otro pasaje, ahí vimos entonces el primer pasaje que está con vosotros, estará en vosotros,
En 1 Corintios dice que el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. En Gálatas dice que tenemos el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, por el cual clamamos a Abba Padre. Y en Efesios 2, dice allí en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y este pasaje específicamente está hablando de la morada de Dios en espíritu dentro de nosotros, pero también la iglesia. Si nosotros somos la iglesia y nosotros estamos siendo edificados, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos aprendiendo, recibiendo la palabra de Dios, enseñándonos mutuamente, recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, ministrándonos unos a otros a través de la enseñanza, la predicación, del servicio, estamos siendo edificados, como si fuéramos un edificio que se está edificando, donde nosotros somos, dice la palabra de Dios, que somos como las piedras de ese edificio, piedras vivas, ¿sí? También dice la palabra que somos miembros de un cuerpo, como órganos de un cuerpo, miembros de un cuerpo. Cada uno se va creciendo y va edificándose. La iglesia debe ir creciendo, debe ir edificándose. Personas que vienen a conocer a Cristo se incorporen a la iglesia, y esa es la voluntad de Dios, que la iglesia crezca en madurez espiritual, pero crezca en número, en cantidad de personas, y todos nos vamos creciendo y vamos edificándonos para morada de Dios. La morada de Dios es la residencia que el Señor hace dentro de la iglesia, es la vida activa de Dios dentro de la iglesia. Amén. Pero esa vida activa de Dios dentro de la iglesia no es posible si la vida activa de Dios está dentro de cada creyente, ¿sí? No es que bueno, todas personas individuales, cada uno con ganas de alabar al Señor, y el Señor anda por ahí arriba volando, y uy, mira, hay 4 o 5 ahí que se están reuniendo, vamos a vivir ahí. No, el Espíritu Santo de Dios es el que habita constantemente en la iglesia, esté unida o no esté unida, pero la unión de la iglesia, la unión de los hermanos que se están edificando, hace que el Espíritu Santo, es una actividad del Espíritu Santo, reinando, viviendo, teniendo actividad en la iglesia y en cada creyente individualmente. Por eso es algo muy hermoso, que si no, la salud de la iglesia va a depender de la salud de los creyentes. Una iglesia saludable va a ser siempre una iglesia donde sus miembros son saludables. Una iglesia que tiene una relación personal con el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo, va a depender de cómo está la vida espiritual de cada creyente. ¿Se entiende, hermanos? Fíjense esto que es tan importante. El creyente tiene que tener una vida en comunión con Dios, una vida llena del Espíritu Santo, y eso va a traer como consecuencia una actividad de unión con los creyentes. Es decir, yo estoy bien con el Señor y voy a la iglesia a adorar y a exaltar y a recibir del Señor, y ese estado de armonía con el Señor individual lo voy a llevar a la iglesia. Y eso va a nutrir la iglesia. ¿Sí? A veces pienso, las personas dicen, estoy medio pinchado, medio desanimado, medio que voy a ir a la iglesia a cargar las pilas, ¿no? Voy a ir a la iglesia o voy a reunirme con los hermanos para reenergizarme, ¿sí? Y en realidad tendría que ser al revés. No digo que no, es decir, vamos a la iglesia, el Señor ministra nuestras vidas, pero y nos llena de su Espíritu Santo y obra en nuestras vidas, pero no tiene que ser siempre así. Nosotros somos personas activas, tienen que ser personas que están, nuestra relación con Dios no debe estar solamente
dependiente de la comunión que tengamos con la iglesia, sino que la comunión que tengamos con la iglesia debe ser una consecuencia, un resultado de nuestra comunión íntima y nuestra vida llena del Espíritu. Eso debe repercutir en la vida de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que yo lo estoy viendo que en el 80% es al revés, y está mal. ¿Sí? Por eso, como es al revés, que la gente dice, no, en la iglesia me tienen que animar, en la iglesia me tiene que gustar la alabanza, en la iglesia me tienen que gustar las actividades, en la iglesia me tiene que gustar esto, y nos encontramos con que parece como que la iglesia nos tiene que dar, porque estamos siempre vacíos, entonces el lugar donde nos llenamos es en la iglesia, pero no es el propósito eso. El propósito es de que tú seas lleno constantemente del Espíritu Santo para tú bendecir al cuerpo de Cristo. Esa es la meta. ¿Se entiende? Pero nosotros le cambiamos damos vuelta al cassette. Hacemos al revés. Y bueno, puede ser que sea temporalmente, debido a la inmadurez, sí. Es como que estamos con hambre y vamos a un lugar donde nos alimentamos. Y después seguimos con hambre toda la semana y tenemos que ir a ese lugar otra vez a alimentarnos, y después estamos hambrientos toda la semana y tenemos que ir a ese lugar a alimentarnos, y estamos otra vez, nos volvemos a quedar con hambre toda la semana y vamos a ese lugar a alimentarnos, y ese es el ciclo que no lleva a ningún lado, que es la de que muchos hacen. Cuando el alimento tiene que ser constante, diario, permanente, y la reunión de los santos en la iglesia debe ser un efecto de servicio y ministerio a los que están en comunión con el Señor. ¿Sí? ¿También me están escuchando? Claro que sí, hermano, está bien. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Bien, vamos a ver esto que es importante. El Espíritu Santo convence de pecado. Primero, ¿cuáles son las funciones? El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16, 7 y 9. Este es un pasaje muy importante, porque el Señor Jesús dijo así, 16. Dice, pero... Juan capítulo 16, versículo del 7 al 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, y ahí cuando dice la palabra Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿Sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, algo breve que voy a decir aquí. El Espíritu Santo de Dios, primero dice, en las personas que todavía no son salvas, Él las convence de pecado para que reciban a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios en las personas que no son salvas no hace residencia, sino que trabaja para convencerlos para que reciban a Cristo. Y cuando estas personas van a recibir a Cristo, cuando se les predique el Evangelio. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo convence de pecado, colocando a la persona en un estado de necesidad de un Salvador. ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Esto es importante, porque uno dice, el Espíritu Santo convence de pecado, quiere decir que un asaltante va a robar un banco y el Espíritu Santo lo convence y le dice, no vaya. Es decir, como que el Espíritu Santo está tratando de convencer a la gente de que no haga cosas malas. No. El Espíritu Santo opera en una persona que va a recibir el mensaje para traerlo a Cristo. En ese momento la persona se da cuenta que necesita un Salvador, se siente perdido, se ve que está imposibilitado de salvarse por sus propios medios, que no puede confiar ni en sus obras ni en sus buenas intenciones, sino que debe confiar en la obra de Cristo y en la salvación que Cristo le ofrece para recibir a Cristo. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, lo convence de su condición pecaminosa para llevarlo a Cristo. ¿Sí? Esa es la operación del Espíritu Santo en los que no son creyentes.
¿sí? El Espíritu Santo no está obrando en los no creyentes, convenciéndolos de pecado, tratándolos de que se den cuenta que no tienen que ser gente tan mala, ¿no? No. El Espíritu Santo los convence de pecado para que vean que están en el medio de un océano que se los está tragando y se van a ahogar ahí, o están en medio de un incendio y se van a ser devorados, y que van a ir a un juicio. Bueno, ahí el Espíritu Santo los convence. ¿Se entiende, hermanos, esto? Hay un poquito de ruido. Bien, ahora estamos bien. Bueno, entonces, ¿cómo opera el Espíritu Santo en las personas que no son creyentes? Convenciéndolos de pecado para que conozcan a Cristo. Es decir, convenciéndolos de pecado. Por eso, cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo, le damos el mensaje de salvación, le explicamos lo que Jesucristo hizo para salvación, lo que está pasando allí, que nosotros no lo vemos, pero está pasando, es que el Espíritu Santo está obrando en esa persona para que se convenza de pecado y se convenza de que necesita un Salvador. ¿Sí? Es algo así, es como en evangelismo explosivo lo explican de una manera, es como si una persona está arrastrada por un río correntoso, cayó en un río que tiene una corriente muy fuerte y lo está arrastrando, y esa persona está más o menos agarrada de un tronco, logra agarrarse de un tronco, pero la corriente lo sigue llevando. De pronto ve una soga a la cual él se puede aferrar para salir de esa corriente. En ese momento, cuando la persona se da cuenta que tiene que soltar el tronco y agarrarse la soga, ahí es donde está convencido de que la corriente lo va a matar, de que el tronco del cual está agarrado no lo va a salvar, y que hay un solo camino de salvación, y ahí es donde se aferra. Todo eso lo hace, toda esa convicción lo hace el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Por eso el mensaje del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, si bien lo tenemos que predicar con claridad, no es nuestra elocuencia la que hace que la persona se convierta, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, en las personas salvas, en los cristianos, esto es lo que hace el Espíritu Santo en los no creyentes, los convence para que crean. Una vez que creen, ahí hace residencia, ¿sí? Ahí viene a ser morada. Y una vez que el Espíritu Santo vive en nosotros, dicen las personas salvas, en los cristianos, Él los convence de pecado para mantenerlos limpios y para mostrarles cómo vivir para Cristo. Bien, aquí hay otra cosa distinta. El Espíritu Santo lo que hace ahora en el creyente, sí te da convicción del pecado, de las cosas que estás haciendo que no agradan a Dios, de los pensamientos que estás teniendo que no agradan a Dios, de la forma de vida y las conductas que estás teniendo que no son de acuerdo a un cristiano. De eso te da convicción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo de Dios te da convicción del pecado, tú ya no quieres hacer eso, es decir, te apartas de ese camino. ¿Sí? Te da convicción. Esto es una convicción que es más poderosa que la conciencia. ¿Sí? Volvemos un poquito atrás. Cuando dice el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, la gente, las personas todos saben que hay ciertas cosas que están mal, todos sabemos que hay ciertas cosas que están mal, todos decimos, sí, la verdad que no, yo me doy cuenta que esto no lo tendría que haber hecho, no soy perfecto, sí, cometo errores, y tenemos una conciencia de que hay cosas que no deberían ser, pero cuando el Espíritu Santo de Dios te da una convicción y convence y hace una operación en ti, lo que pasa en nosotros es que queremos huir de eso. O sea, nos provoca rechazo absoluto eso que queremos, que estamos haciendo. No estamos pensando, sí, la verdad que tendría que ser un poco
menos gruñón o menos carácter más bueno. No estamos como el mundo diciendo, sí, yo me doy cuenta que hay cositas que tengo que cambiar. No, cuando el Espíritu Santo convence, te mata. Te dice, pará. Hasta hace una operación que te llega hasta a dar como asco lo que estás haciendo. ¿Se entiende? Si aborrecer el pecado. Por eso que esta convicción del Espíritu Santo es mucho más poderosa que la convicción de la conciencia humana. ¿Sí? Es muy poderosa. Fíjense, es importante que entienda la diferencia entre convicción y culpa. Dice, convicción es cuando Dios dice que algo está mal en nuestra vida para que podamos corregirlo. Isaías 1:18. Vamos a ver qué dice Isaías 1:18. ¿Se entiende? Fíjense. Dice así, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados sean como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuenta, venid a la presencia de Dios. Cuando nosotros, esto es una convicción de que hemos hecho algo mal, y esa convicción te lleva a ir a la cruz a pedir perdón, y a restaurar la relación, porque ese pecado fue pagado en la cruz. ¿Sí? La culpa lo que hace es hacerte sentir mal y es el sentimiento de indignidad. Yo soy indigno, o sea, soy una persona pecadora y no puedo recibir absolutamente nada del Señor porque tengo esta condición. Esto es la culpa. Dice, la culpa es cuando el diablo nos acusa de ser indignos de recibir las bendiciones de Dios. Apocalipsis 12:10. Es el que acusa a los hermanos. La palabra dice es el acusador. Entonces, ¿qué pasa? Tú estabas andando en desobediencia. Tenías el Espíritu Santo te estaba redarguyendo, te estaba trayendo convicción, pero tú aún así seguías andando en desobediencia. El Espíritu Santo te dice, basta, te convence a tal punto que te quebranta. Cuando Él te quebranta, llevas tu pecado al Señor, le pides perdón y sabes que ese pecado fue lavado en la cruz. Y te levantas otra vez para caminar en el poder del Espíritu Santo. Mientras que la culpa te hace decir, no, yo la verdad que le fallé al Señor, yo ya no puedo, yo no puedo seguir adelante porque yo fallé una vez y te hace sentir indigno. Y la culpa es una perfecta herramienta de Satanás, porque Satanás te dice, sigue por ese camino porque tú ya no tienes arreglo, tú ya estás fuera, siendo que la solución está ahí nomás al alcance, llevarlo a la cruz y eliminar la culpa allí en la cruz del Calvario y caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es muy importante esto, ¿no? Hay veces que yo he visto, hermanos, durante estos años de pastor, que hermanos están amarrados con la culpa. Sí, creen en el Espíritu Santo, lo que yo estoy diciendo lo saben de memoria, te pueden dar cátedra de todo, pero están amarrados con una cadena y una bola gigantesca de acero en sus pies y no avanzan, no tienen victoria, no caminan, no llevan frutos para Dios, podrían hacer cosas grandiosas, podrían remontar alas como águilas y volar y hacer cosas maravillosas para el Señor en el poder de Dios, transformar sus vidas, pero no lo hacen porque siguen con la culpa, no van a la cruz. Entonces, tienen convicción del pecado, pero
ese pecado lo cargan en lugar de llevarlo a la cruz. Cuando el Espíritu Santo te da convicción de pecado, te hace aborrecer el pecado y te lo envías a la cruz. Amén. Para ser libre. Porque Él nos da libertad. Esta es la libertad del perdón, hermanos. El perdón de Dios no es algo que uno tiene que reclamar como si Dios tuviera que decidir si te perdona o no. Él ya decidió perdonarte en la cruz. ¿Amén? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta? Bien. El Espíritu Santo convence de pecado. Esta es la otra obra que hace, y la primera que estuvimos hablando, convence de pecado en el inconverso o en el no creyente, para llevarlo a Cristo. Ahí está relacionado la convicción cuando se predica el Evangelio. Como dijimos, no es que lo convence de las cosas malas que está haciendo, sino que lo convence de su condición pecaminosa para guiarlo a Cristo. En el creyente sí lo convence de pecado, lo redarguye, lo reprende para llevarlo a la cruz y para que se apropie del perdón y sea libre, ¿sí? No para generar culpa, ¿sí? El Espíritu Santo crea y regenera. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. O sea, el Espíritu Santo se menciona como la persona que estuvo activa en la creación. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu se movía. Vamos a ver en Génesis, fíjense, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice allí, hablando de la creación, de Dios creando, allí el Espíritu, ahí menciona al Espíritu Santo por primera vez, creando, ahí comienza la creación. Interesante, el Espíritu Santo es como, tú llegas escuchas el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar a ti y hace una creación nueva. Esto es maravilloso. Nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación. Sí, nos cuesta aceptar esto y entender esto porque vivimos de los recuerdos y nos conocemos y nos miramos al espejo y nos conocemos todos los errores que tenemos y las fallas que tenemos, etc. Pero nosotros tenemos que saber que lo que la palabra de Dios dice, que el Espíritu Santo nos dio vida y creó. Dice la palabra, dice que regeneró, hizo una nueva creación. Tú y yo somos una nueva criatura, un alma nueva, perfecta en Cristo. Amén. Dice, en Jesús, ahora tú eres una nueva criatura, nacida de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan, capítulo... ¿Alguien lo tiene ahí? Juan, capítulo 3, 3 y 8, aquí Jesús hablando. Juan, capítulo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí el Señor Jesús está hablando de que el espíritu hace nacer de nuevo. Sois una nueva criatura. Y esto es muy importante, mi querido hermano, porque esto lo que nos está diciendo es que hay cosas que pertenecen al Espíritu Santo que van a comenzar a aflorar en ti como si fueras una nueva persona, ¿sí?
Nosotros tenemos una personalidad, una forma de pensar, un carácter, etc. Pero en Cristo Jesús, por poder del Espíritu Santo y porque hemos nacido de nuevo, somos una nueva persona. ¿Qué quiere decir? Que las características de una persona nueva van a ser vistas en ti y en mí. Y eso es lo que te animo a que pienses y medites, porque es quizás lo más difícil de poder entender en muchos creyentes. A veces no entienden que las virtudes de una persona, las nuevas, que están en nosotros, tienen que aflorar, tienen que emerger, ¿sí? Tienen que ser vistas. Y es como muchas veces lo digo y lo explico y lo repito y lo enseño, no se trata de que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, está, digamos, tú tienes vamos a suponer, tú tienes un carácter medio podrido, bueno, te está mejorando el carácter. No, Él te coloca un carácter nuevo. Bueno, tú tienes una adicción a ciertas cosas. Bueno, te está tratando de quitar un poco las adicciones, que tengas cada vez menos hasta que desaparezcan. No, Él te coloca una persona que no tiene adicciones. Tú tienes un hábito que no puedes dejar, entonces el Espíritu Santo está haciendo para que ese hábito cada vez vaya haciendo. No, el Espíritu Santo te coloca una persona que no tiene malos hábitos. Es una nueva persona. El nuevo hombre es nuevo. El viejo hombre está viciado, no tiene arreglo. No tiene arreglo, no se compone, no se repara, no, imposible, está muerto. El nuevo hombre, que es porque el Espíritu Santo hizo nacer en ti, está perfecto. ¿Lo entiende, hermanos? Es maravilloso esto. Nosotros nos cuesta entender esto, pensamos que lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo es reparando el hombre viejo. Y no es así, no está reparando. El hombre viejo se puede acostumbrar a hacer algo bueno, puede adquirir algún hábito. Y estoy fumando, bueno, dejé el cigarrillo. Está bien, es fuerza de voluntad, es el viejo hombre que dejó de fumar. Pero eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando muera el creyente, no quiere fumar. ¿Qué va a querer fumar? ¿Qué va a tener deseo de fumar un cigarrillo? ¿Qué va a tener deseo de mirar a una mujer para codiciarla? ¿Qué va a tener deseo de hablarle mal a una persona? ¿Qué va a tener deseo de hacer algo? No, es nuevo, es una persona nueva, conforme a Dios. Y de eso esa es la nueva identidad que tenemos. Esa es la nueva identidad que Dios ha hecho morar en ti y en mí. Amén, hermanos. Por eso es que es tan importante pensar en la nueva naturaleza que tenemos, en la nueva identidad que tenemos, en dejar que esa nueva persona de Cristo se manifieste, se exprese, se deje ver, actúe y haga toda su obra. Eso es vivir en la llenura del Espíritu. ¿Sí? Dice, la otra cosa que hace es, te hace ser una nueva criatura, te crea, te regenera, naces de nuevo, nuevo nacimiento, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sella desde el mismo instante que eres salvo. Dice en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Vamos a verlo. Dice que el Espíritu Santo dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, está diciendo, en Dios, ustedes, que escucharon la palabra de verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
O sea, en el momento que hemos oído y hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver, fíjate esta palabra sello. Bueno, tiene mucho significado. 4:30 dice que el Espíritu Santo de Dios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, aquí el Espíritu Santo indica que es un sello, que es un sello, indica varias cosas. Entre ellas es propiedad de Dios. O sea, un sello que está declarando que tú eres propiedad de Dios. ¿Sí? Pero también la palabra sello tiene otro significado, que es arras, que es la garantía de que el Señor, de que esta propiedad el Señor la va a redimir, la va a venir a buscar y la va a llevar al cielo y vamos a reinar con Él. Por el momento no estamos disfrutando de toda la plenitud de Dios. Todavía tenemos luchas con el pecado, todavía necesitamos aprender, todavía necesitamos crecer, todavía necesitamos madurar, todavía necesitamos mejorar nuestra relación con Dios, todavía necesitamos encontrar la visión que Dios nos ha dado, el propósito, todavía estamos en un proceso, ¿sí? Somos salvos, pero aún que estamos en ese proceso, el Señor dice, este es mío, y un día yo lo llevaré a la gloria y se cumplirá todo lo que tengo preparado para él. Es decir, ahí estará en la plenitud de la salvación, sin la presencia del pecado y en un estado de perfección. ¿Sí? ¿Quién lo garantiza? El Espíritu Santo. Está sellado. Entonces, indica propiedad, ¿sí? La propiedad de Dios indica que un día serás llevado a la presencia de Dios. Mientras tanto, esa propiedad está aquí, pero un día Dios la tomará. Pero otra cosa indica que Dios está bajo, al estar siendo propiedad de Dios, Dios está obrando en la vida del creyente. ¿Sí? Nada de lo que pasa en la vida del creyente está predestinado a mi voluntad, o depende de mí. ¿Se entiende? Es decir, si estamos sellados, todo lo que pasa está conforme a la voluntad de Dios. Aún si nos apartamos o nos alejamos del Señor, vamos a sufrir consecuencias, vamos a ser disciplinados por Dios, pero estamos bajo el propósito de Dios. ¿Sí? Es decir, que una vez que sos sellado, ya no te les puedes escapar a Dios. No nos podemos escapar. No puede Dios decir, ay, sí, se me escapó, se me apartó, se me fue, y ahora el diablo lo agarró y lo zarandeó y lo tiene ahí revolcándolo. Voy a ver si lo puedo rescatar de nuevo, pero ya lo tienen los demonios. No, no pasa eso. Imposible, pues todos somos sellados. Que el Señor en su soberanía da permiso para que suframos tentaciones y da permiso para que cierta operación de Satanás pueda intervenir, eso es otra cosa, porque Dios está todo bajo la soberanía de Dios. A Dios no se le escapa, Dios no está el diablo jugándole una competencia como diciendo, ay, pobrecito, Satanás lo tiene amarrado. No. No está Dios desarmado. ¿Sí? Aún el que se aparta, el que es salvo y el que es sellado y decide apartarse del Señor, Dios tiene un trato con él. Dios va a tratar con él, va a dejar que le pasen ciertas cosas, va a dejar que Satanás haga ciertas cosas, va a dejar que se golpee en la pared, que se golpee contra un muro, va a dejar que caiga, lo va a levantar, lo va a perdonar, va a crecer hasta la medida que el Señor quiere que crezca. Todo está bajo la soberanía y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque somos sellados. Y un día estaremos disfrutando de la redención perfecta, de la salvación completa. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Lo que me gusta de que el Espíritu Santo nos ha sellado es que hay una actividad de amor del Señor hacia ti. ¿Lo entiendes, mi hermano?
hay una actividad de amor del Señor hacia ti, y es un amor activo que va a estar actuando siempre, aunque tú no te des cuenta y aunque tú pienses que el Señor no te está amando, o que el Señor no te ama tanto como a otro, o qué pasa, Señor, que no sé qué pasa, que no sé, no te siento, no siento que tú estés activo en mi vida, un montón de cosas raras que se nos pueden ocurrir. No importa lo que se te ocurra, el Señor te ha sellado y se ha comprometido en un pacto de siempre estar contigo, cuidarte, salvarte, restaurarte, disciplinarte, aconsejarte, etc. Toda la operación de Dios no va a terminar. No se va a acabar. No va a fallar, no va a disminuir. ¿Se entiende, hermanos? Esto es un pacto que Dios hizo. Es como que tú tienes un hijo y tú has hecho un pacto inconsciente con tu hijo de cuidarlo siempre. Después, hasta que crezca, obviamente, que el padre con su hijo ya después se independiza, bueno, pero con nosotros no nos independizamos de Dios. ¿Sí? El Dios siempre está tratando en todas las etapas y niveles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos sellados. ¿Sí? Avanzamos un poquito más y ya terminamos, ¿eh? ¿Vamos bien, hermanos? El Espíritu Santo de Dios da testimonio de tu salvación. Romanos 8:16. Dice, se los digo porque lo conozco de memoria, este pasaje dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo te da testimonio a ti de que eres hijo de Dios. Hay una convicción de una comunicación del Espíritu Santo hacia ti de que eres hijo de Dios. Esta convicción la da el Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Mira, no es que uno dice, sí, yo soy hijo de Dios, yo creo que soy hijo de Dios porque, bueno, porque creo que me estoy portando bien, o porque yo siempre siento que el Señor está conmigo, porque voy acá y el Señor viene conmigo y sé que Él me bendice. No, aquí hay un testimonio muy especial de parte del Espíritu Santo de Dios que te da convicción de que tienes un Padre Celestial. Esto es algo sobrenatural, no lo puedo comparar, cada uno es una experiencia, acá dice, da testimonio a nuestro espíritu, es una comunicación entre tú y Dios, que Dios te está diciendo a ti, eres hijo de Dios. ¿Sí? A veces podemos tener dudas, tenemos dudas de que si realmente somos hijos de Dios, pasamos por esos periodos donde dudas de si realmente somos salvos, pero eso puede pasar en algún momento de nuestras vidas, pero en un momento el Espíritu Santo opera en ti, dándote la convicción, hablando a tu vida de que sí eres hijo de Dios. Esa es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Bueno, y no sé si vamos a terminar. Después vamos a hacer un repaso, pero vamos a finalizar con esto que ya habíamos hablado. El Espíritu Santo produce en tu vida varias cualidades de carácter cuando te entregas totalmente a Él y cuando caminas cada día con Él. Fíjense, el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que decir, bueno, entregamos nuestra vida a Él, nos colocamos bajo su voluntad, bajo su dirección, caminamos bajo la guía del Espíritu Santo, y lo que va a producir es una cantidad de cualidades. Este conjunto de cualidades de tu carácter es lo que en Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu está en singular debido a que todas estas cualidades son producidas al mismo tiempo, como resultado de una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, estas cualidades del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De quiénes son estas características, estas cualidades? ¿A quién le pertenecen? Al Espíritu, ¿sí?
al Espíritu Santo le pertenecen estas cualidades. Y estas son las cualidades que se van a manifestar en tu vida cuando eres guiado, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos? Vamos a hacer un poquito menos de ruido que... A ver. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cualidades las vas a experimentar, las vamos a vivir, las vas a expresar en tu vida cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios opere, cuando obedeces, cuando el Espíritu Santo de Dios te está diciendo que vayas por este camino, cuando entras en comunión con Dios a través de su palabra, cuando entregas tu vida al control del Espíritu Santo, entonces todas estas cualidades van a comenzar a emerger. Normalmente nosotros tenemos amor por nosotros mismos, amor para sacarnos fotos selfie, amor por lo que queremos, lo que nos gusta, gozo, tenemos gozo y nos contentamos cuando nos pasa algo bueno, paz es cuando no tenemos problemas, paciencia siempre y cuando las cosas vayan bien, benignidad con las personas que son buenas, bondad, hacer algo bueno por alguien siempre y cuando tenga algún beneficio, fe y depende, mansedumbre, eso es medio de tonto, y templanza, perseverancia y entereza de carácter, eso, bueno, no sé, depende. Así vivimos. Así vivimos, pensando que todas estas cosas son para gente muy especial, y anhelamos tener todo esto. Nos gustaría, viviríamos perfectos. Porque ¿quién no quiere tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Quién no quiere tener estas manifestaciones del Espíritu constantemente en su vida? ¿Quién no las desea? Todos. ¿Están disponibles? Sí, está para emerger, para mostrarse, para disfrutarse. El fruto está para... Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, simplemente porque no creemos, no creemos que debemos someternos al Espíritu Santo, no creemos que el Espíritu Santo pueda hacer esas obras, seguimos aferrados a nuestro viejo hombre, y es por eso que caminamos sin disfrutar estas maravillas que son las de la personalidad del Espíritu Santo. Si pudiéramos entender y aplicar esto a nuestras vidas, viviríamos muy diferente. ¿Sí? Ahora, hermanos, el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida en la medida que tú y yo vayamos dejando que el Espíritu Santo de Dios obre, manifieste su persona en nosotros, entregando nuestra vida al Señor, alabando al Señor, escuchando su palabra, escuchándole a Él, meditando en su palabra, mirando cómo Él nos ofrece posibilidades de crecer, posibilidades de servir, qué cosas Él nos ha dado para que nosotros podamos caminar en esas cosas, qué cosas tenemos que dejar de hacer para comenzar a hacer que tienen que ver con el Espíritu, cómo podemos nosotros involucrarnos más en el cuerpo de Cristo. Fíjense que una de las cosas catastróficas que pasan para el creyente que no puede manifestar el poder del Espíritu es separarse del cuerpo de Cristo, desvincularse de la iglesia. Esto es algo catastrófico, porque allí no va a haber obra del Espíritu, ahí va a haber más bien obras de la carne. Pero si queremos vivir esa nueva vida en Cristo, que las virtudes de Cristo se manifiesten, una de las 4 cosas pilares fundamentales es la oración, la palabra de Dios, la meditación en la palabra, la comunión de la iglesia y el servicio a los hermanos. Todo eso va a traer como resultado la manifestación del fruto del Espíritu y otra cosa más que no lo vamos a alcanzar a ver ahora, que es la manifestación de los dones del Espíritu. Sí, esto ya es otra cosa. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Los dones del Espíritu tienen que ver con las
capacidades sobrenaturales que se pueden manifestar en tu vida y en mi vida por el Espíritu. ¿Amén? Bueno, 8:05. Amén. Muy bien, vamos a dejar aquí, hermanitos.